Buenos días, hoy vamos a conocer como destino turístico la ciudad de Granada. La oferta turística de un destino podemos definirla como el conjunto de recursos, infraestructuras, equipamientos y servicios que hay en el destino para ofrecer al turista una experiencia total. Los recursos pueden ser histórico-patrimoniales, pueden ser culturales o pueden ser naturales. En cuanto a las infraestructuras, equipamientos y servicios generales, estos pueden ser de transporte como puertos, aeropuertos, carreteras o asistenciales como pueden ser hospitales, comisarías, consulados, etc. Y por último tenemos los servicios turísticos propiamente dichos, que comprenden los servicios de alojamiento, los servicios de intermediación turística, los servicios de información turística y los servicios de guía, la organización de actividades de turismo activo, la restauración y servicios de catering turístico y la organización de congresos, convenciones y eventos. Como ejemplo de recurso patrimonial en la ciudad de Granada, he designado la Alhambra de Granada. Como recurso cultural en la ciudad de Granada, el Festival Internacional de Música y Danza. Y como recurso natural, los Jardines del Carmen de los Mártires. En cuanto a las infraestructuras de carácter general, he consignado como ejemplo el Hospital Campo de la Salud o PTS. Y como ejemplo de infraestructura de transporte, el Aeropuerto Federico García Lorca, Granada y Jaén. Bien, vamos a hablar ahora de los servicios propiamente turísticos. En primer lugar, empezamos con los servicios de alojamiento. Dentro de los servicios de alojamiento podemos distinguir varias tipologías. En primer lugar, los establecimientos hoteleros. Los establecimientos hoteleros están regulados en el Decreto 49/2004 y se pueden dividir en función de varios criterios. Por grupos tenemos hoteles, hotel apartamento, hostal y pensión. Por categoría, los hoteles y los hoteles apartamentos pueden ir de 1 a 5 estrellas, los hostales de 1 a 2 estrellas, las pensiones tienen una única categoría. Por modalidad pueden ser de playa, de ciudad, rurales o de carretera, y por especialidad, que es una clasificación voluntaria, por determinadas características del establecimiento o por el público al cual se dirigen. Como ejemplo de hotel en la ciudad de Granada, he designado el Hotel Alhambra Palace, el hotel de 5 estrellas más antiguo del país. Como hoteles apartamentos, el Marquis Hotels Portago. Como hostal, el Hostal Atenas. Y como pensión, la Pensión Austria. Vamos a hablar ahora de los campamentos de turismo. Los campamentos de turismo están regulados en el Decreto 164/2003. Son aquellos que, ocupando un terreno delimitado, acondicionado y dotado de instalaciones y servicios, facilitan a los usuarios un lugar adecuado para hacer vida al aire libre. Pueden usarse viviendas móviles o puede existir viviendas fijas tipo bungalows con una sola planta y un máximo de 40 metros cuadrados. El ejemplo que he designado es el camping rural Ruta del Pulche. En cuanto a los alojamientos rurales, están regulados en el Decreto 20/2002. Son aquellos alojamientos turísticos de alojamiento rural que cumplan una serie de requisitos. Por ejemplo, que reúnan las características propias de la tipología arquitectónica de la comarca donde existen, que estén integrados en un entorno natural y cultural y que tengan las dotaciones y requisitos establecidos en la legislación. Se clasifican en casas rurales, establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos rurales, complejos turísticos y demás establecimientos. Como ejemplo he designado la casa rural Pedregar del Genil. En cuanto a los apartamentos turísticos, están regulados en el Decreto 194/2010. Son aquellos compuestos por un conjunto de unidades de alojamiento que cuentan con servicios de alojamiento turístico en los cuales existe mobiliario e instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro de cada unidad de alojamiento y que son objeto de explotación en común por un mismo titular. Se pueden dividir en dos grupos. Edificios o complejos, que son aquellos integrados por 3 o más unidades de alojamiento que ocupan la totalidad o parte independiente de un inmueble con entrada propia y acceso exclusivo. Y conjuntos, que son aquellos integrados por 3 o más unidades de alojamiento ubicados en un mismo inmueble ocupando solo parte de los mismos. Por categoría los distinguimos por llaves, doradas o plateadas. Por modalidad también pueden ser de playa, de ciudad, rurales o de carretera, y también puede existir una clasificación voluntaria por especialidad. Como ejemplo de apartamento turístico de la tipología edificio complejo he designado los apartamentos turísticos centro. Y dentro de la tipología conjuntos el Habitat Suite Gran Vía 17. Ahora vamos a hablar de los servicios de intermediación turística.
Entre ellos vamos a hablar de las agencias de viajes. Las agencias de viajes pueden clasificarse a su vez en agencias mayoristas, agencias minoristas o agencias mayoristas minoristas. Las agencias mayoristas son aquellas que proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios turísticos para ofertarlos a las agencias minoristas. No pueden vender ni ofrecer directamente su producto al consumidor final. Las agencias de viajes minoristas comercializan los servicios turísticos organizados por las agencias mayoristas o por ellas mismas, pero en este caso no pueden comercializar su producto a través de otras agencias. Y las mayoristas minoristas son aquellas que realizan las actividades de las dos anteriores. Como ejemplo de agencia mayorista en Granada he puesto el Grupo Explorer Viajes. Como ejemplo de agencia minorista, la empresa Al-Andalus Experience. Y como ejemplo de agencia mayorista minorista en Granada, Agencia de Viajes Genil S.A. En cuanto a los servicios de información turística, están regulados en la Ley de Turismo, en el Decreto 202/2002 de Oficina de Turismo y de la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía. Son establecimientos turísticos abiertos al público que con carácter habitual prestan un servicio consistente en facilitar al usuario orientación, asistencia e información turística. Existen dos tipos: los integrados en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía, fundamentalmente son de titularidad pública, aunque no exclusivamente, y los no integrados en la red pública, en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía. En cuanto a los servicios de guía de turismo, tenemos que señalar que un guía de turismo es aquel profesional cuya misión es acompañar a los turistas en sus visitas a los destinos y recursos concretos, proporcionando información y facilitando la integración en el grupo y amenizando el desplazamiento. Existen varias tipologías: guías de turismo, guías acompañantes, transferistas, guías receptivos y guías especializados. Como ejemplo he designado la empresa Granada a Pie Sociedad Limitada, que son guías de turismo. En cuanto a las actividades de turismo activo, están reguladas en la Ley de Turismo de Andalucía. Existen más de 30 actividades reguladas en dicha ley y he designado como ejemplo la empresa Nevarensis Sociedad Limitada, que entre otras desarrolla estas actividades: senderismo, esquí de montaña, montañismo y barranquismo. Bien, pasamos ahora a los servicios de restauración. He elegido como ejemplo el restaurante Huerto de Juan Rana, situado en el Mirador de San Nicolás, frente a la Alhambra, y el restaurante Carmen del Agua, situado en el barrio de Alavecín, con unas vistas espectaculares igualmente de la Alhambra. Y como servicio de catering, la empresa Catering y Vagar, que es muy conocida aquí en Granada. En cuanto a los organizadores profesionales de eventos, congresos y convenciones, el ejemplo que he designado es la empresa Azafatas Alhambra. Por último, como actividades con incidencia en el turismo, podemos señalar las siguientes. Por un lado, actividades que incluyen el transporte turístico, por ejemplo autobuses o trenes. En este caso he elegido como ejemplo el Granada City Tour, que es un tren turístico. Por otro lado, actividades que potencien el turismo cultural o el flamenco. En este caso he designado como ejemplo la Cueva del Rocío en el barrio de Sacromonte, donde se ofrecen espectáculos flamencos. También se pueden incluir dentro de estas actividades con incidencia en el turismo los balnearios, spas y otras instalaciones relacionadas con el bienestar de las personas. En este caso he elegido el Hammam Al-Andalus, situado cerca de Plaza Nueva, en la Plaza de Santa Ana. Y por último, aquellas actividades relativas al ocio y al entretenimiento, por ejemplo con los parques temáticos. Y en este caso he señalado como ejemplo el Parque de las Ciencias. Eso es todo.